La sangre siempre me persigue. El olor a hierro viejo, a miedo. Estoy de pie ante el consejo. Las palabras de Carlos, mi tío, son un látigo suave, lamiéndome la cara con una falsedad que me revuelve el estómago. Nie, hija, ha pasado demasiado tiempo. No me llama María, me llama Nie, como si siguiera siendo aquella cachorra asustada, la que arrojaron a las puertas hace años. ¿2 décadas? ¿Más? La memoria a veces es un rompecabezas con piezas que no encajan del todo. Creo que fue un martes, o quizás era miércoles. ¿Quién se acuerda de los días de la semana cuando tu mundo se viene abajo? El frío. Eso sí que lo recuerdo. No el de la piedra resbaladiza de la Alcazaba de Toledo, de su fortaleza oscura, sino el que calaba los huesos en la sierra de Gredos. Las antorchas escupían una luz débil, bailando en las caras que se apartaban de mí. Eran las mismas caras a las que había mirado con confianza, antes de que los ancianos me llamaran la maldita y ordenaran a los guerreros que me expulsaran. Siento otra vez el frío hierro de los barrotes cerrándose con un siseo que me pareció la risa de una serpiente. El nombre de mi padre se rompía en mi garganta. La marca de nuestra manada ardía en mi cuello como si también quisiera escupirme. Mi propio padre. No entiendo cómo pudo permitirlo. A veces pienso que quizás no tuvo elección, que fue un juego de poder del que no pudo salir. Otras veces, la rabia es tan grande que no puedo ni respirar. ¿Cómo se entrega a una hija, a una niña? Afuera, en lo salvaje, la sierra de Gredos hizo lo que mi propia sangre no quiso. Me mantuvo viva, aprendí a cazar y a golpear. La luna fue mi testigo mientras aprendía a matar, y el hambre en mi pecho se endureció hasta convertirse en algo más afilado que cualquier hoja. Ahora, esas mismas puertas, las de la Alcazaba, se abren ante mi paso. Entro sola, el cuero de mi armadura cruje, la espada baja a mi lado. Cada paso cae con la seguridad que mis pies descalzos, una vez, no tuvieron. Murmuran mi nuevo nombre, Alfa de los desterrados, como si fuera un conjuro que pudiera salvarlos. No lo hará. No he vuelto por su misericordia. Volví por cada secreto que enterraron con mis padres. Y esta noche empiezo a desenterrar. El estandarte que izaron para mi regreso era blanco, pero el aire bajo él tenía un sabor a óxido. Mis guerreros esperaban ocultos en el bosque, más allá del foso exterior, las armaduras bajo sus capas de viaje, los ojos fijos en las murallas que una vez habían sido mi jaula. Sentía sus miradas como una segunda espina dorsal, firme y silenciosa mientras cruzaba la tierra revuelta, sola, hacia la puerta principal. Era importante que me vieran llegar sin escolta, que los ancianos pensaran que confiaba en su promesa de seguridad, que creyeran que la necesitaba. La fortaleza se alzaba imponente, toda de piedra negra y almenas irregulares, construida para resistir asedios y tormentas, y a todos los enemigos menos la verdad. Los dientes de hierro del rastrillo colgaban altos, las cadenas tintineaban apenas con el viento. La última vez que había caminado por este sendero, las piedras estaban resbaladizas por la escarcha y por la sangre de mi labio partido. Mis pequeñas manos, vacías, mientras me arrastraban. Ahora el cuero crujía sobre músculos endurecidos, y el peso en mi cadera no era una cadena, sino mi espada. El humo se elevaba desde la torre del homenaje central, espeso con brea y carne asada, acentuado por el sabor metálico del aceite viejo de las armas. Debajo de todo eso, un olor que conocía demasiado bien. El almizcle rancio del miedo que se aferraba a un lugar donde demasiadas mentiras habían quedado impunes. Mi loba se removió bajo mi piel, los pelos erizados, no por los arqueros en las murallas, sino por el recuerdo de la puerta cerrándose de golpe detrás de mí.
las voces de los ancianos declarándome maldita mientras la manada observaba en cómplice silencio. Un capitán de la guardia se inclinó rígidamente en el umbral, el puño en el pecho, los ojos fijos justo por encima de mi hombro, sin atreverse a mirarme. Inteligente. Por orden del consejo se le concede paso seguro y derechos de huésped por 3 noches. 3 noches, repetí, dejando que las palabras rodaran lentas por mi lengua. ¡Qué generosos! Su garganta se movió, se hizo a un lado. Crucé bajo el arco, mis botas resonando contra la piedra. El sonido hizo eco en las paredes del túnel, más fuerte de lo que debería, como otro corazón latiendo bajo la piel de la fortaleza. Con cada paso los recuerdos me mordían los talones. La mano de mi padre arrancada de la mía, la sonrisa fría de la vidente, mi propia voz quebrándose cuando juré que volvería. Entonces no me creyeron. Ahora sí, el patio interior se abrió como una boca de piedra, rodeado de campos de entrenamiento, establos y la alta torre del homenaje central. Los guerreros observaban desde los bordes. Algunos los reconocía por la forma de sus hombros, por la silueta de sus cicatrices, ahora más viejos, más gruesos de cintura. Otros eran nuevos, oliendo a nervios afilados y obediencia adiestrada. Nadie hablaba. El silencio aquí no era de los pacíficos, era la calma de un bosque justo antes de que un depredador ataque. El consejo me esperaba al pie de los escalones de la torre. Mi tío Carlos estaba en el centro, la capa de piel oscura sujeta al cuello, el torques de plata del alfa en funciones brillando contra su piel. La edad había tallado líneas más profundas alrededor de su boca, pero sus ojos eran del mismo gris pálido que el día en que firmó mi destierro. Abrió los brazos como para abrazarme, aunque no se movió ni un centímetro. Nie, dijo, su voz lo bastante cálida como para quemar. Ha pasado demasiado tiempo, tío Carlos. Incliné la cabeza una fracción. Algunos de nosotros no elegimos la distancia. Una onda se extendió entre la multitud, un leve movimiento de botas y respiraciones. La sonrisa de mi tío se tensó, luego se suavizó. Entra, el consejo ha preparado un festín para honrar tu regreso y celebrar el fin de las viejas divisiones. ¿Fin de viejas divisiones? Estaban disfrazando mi exilio como una disputa familiar. Interesante festín si lo deseas, dije. Vine a hablar, no a comer, pero beberé tu vino si eso calma tus nervios. Un parpadeo cruzó su rostro, demasiado rápido para ojos humanos, no para los míos. Su mano derecha se apretó en la barandilla de la escalera, los nudillos se blanquearon. La soltó de inmediato y señaló las grandes puertas. Siempre directa, dijo. Muy bien, hablaremos primero. Entramos juntos en el gran salón, aunque la palabra juntos era una cortesía. El consejo fluyó alrededor de él como una marea oscura. Ancianos con capas de lana y cuero, cabellos entretejidos con huesos y azabache. Yo caminé medio paso atrás, sin flanquear ni seguir, una posición que no reconocía nada y concedía menos. El salón se había encogido desde mi infancia. O quizás yo simplemente había crecido hasta las sombras que solían tragarme entera. La luz de las llamas bailaba en las vigas, atrapándose en los escudos que llevaban el blasón de nuestra manada. Una luna creciente sobre hojas cruzadas. Busqué en las paredes otro tallado. El viejo relieve de mis padres de espaldas, las cabezas alzadas hacia el cielo. Desaparecido. En su lugar colgaba un tapiz tejido del consejo actual, severos y nobles, mi tío en primer plano. No solo me habían expulsado, sino que habían borrado mi sangre de la piedra. Un mayordomo se acercó con un cáliz, los ojos bajos. Lo tomé,
dejando que mis dedos rozaran el borde metálico, sin brillo de polvo, sin olor antinatural. Si pretendían envenenarme, elegirían un momento más sutil. Por ahora me necesitaban lúcida, necesitaban saber cuánto sabía. Tomamos asiento en la mesa del consejo. Reclamé la silla del extremo, frente a mi tío Carlos, donde mi padre una vez se sentaba. Nadie objetó en voz alta, pero sentí cómo la tensión se disparaba, aguda e inconfundible. Un anciano se aclaró la garganta. Un hombre delgado con facciones de halcón y un anillo lo suficientemente pesado como para dislocar un dedo menor. Sacerdote mayor de los ritos lunares, si no me fallaba la memoria. Alfa María comenzó probando el título como si pudiera cortarle la lengua. Celebramos su deseo de paz. Reí suave y sin humor. Se equivoca. Yo deseo la verdad. La paz es una posible consecuencia, no el objetivo. Mi tío alzó una mano, silenciando al sacerdote. Entonces busquemos la verdad juntos. Las fronteras arden, viejos enemigos nos acechan, y nuestra gente sufre. ¿No es mejor que volvamos a estar como una sola manada? ¿Eso somos? Pregunté. Una sola manada, porque desde donde yo estoy veo dos. Los lobos dentro de estas paredes y los lobos que arrojasteis a lo salvaje y fingisteis que estaban muertos. Un músculo saltó en la mandíbula del anciano. Otro se movió en su asiento, el cuero crujiendo. Bebí del cáliz, sin romper el contacto visual con mi tío. El vino era espeso y especiado, con sabor a otoño y viejas celebraciones. Se deslizó como un recuerdo que me negaba a tragar. Te has vuelto feroz, dijo mi tío por fin. Te hace justicia. Lo salvaje te forjó bien. Lo salvaje no te miente a la cara mientras esconde un cuchillo a la espalda, repliqué. Esa es una habilidad que aprendí aquí. Las palabras flotaron entre nosotros como humo. Lo observé aspirarlas. Vi cómo sus pupilas se contraían, cómo sus hombros se tensaban antes de que los forzara a relajarse. El terror vivía detrás de su palma, acurrucado como una serpiente bajo la piedra. No de mi espada, sino de mis preguntas. Bien. 3 noches, dije, dejando el cáliz. Os las concederé, como vosotros me las habéis concedido a mí. En ese tiempo hablaremos. Me mostraréis vuestros registros, vuestros ritos, a vuestros consejeros. Responderéis lo que nunca fue respondido cuando me arrastraron por vuestra puerta. Después de eso dejé que mi mirada recorriera el salón, deteniéndose en cada anciano hasta que se movieron en sus asientos. Después de eso decidiré si estas paredes se mantienen conmigo o caen a vuestro alrededor. Amenazas el corazón mismo de tu propia gente, siseó el sacerdote mayor. No, dije en voz baja, amenazo solo las mentiras que los asfixian. El salón se quedó de repente demasiado quieto. El crepitar de las hogueras sonaba como un cuello roto. Los dedos de mi tío golpearon una vez contra la mesa, luego se detuvieron. Muy bien, dijo. Durante 3 noches los registros del consejo estarán a tu disposición. Tendrás derechos de huésped y libertad dentro de la torre. Dentro de lo razonable. Dentro de lo razonable. Lo que significaba que observarían cada paso que daba y cerrarían las puertas que más importaban. Sonreí lenta y astutamente. Siempre he sido poco razonable. Sus labios se afinaron. Entonces que la luna nos guíe a todos. Me levanté, la silla raspando contra la piedra, e incliné la cabeza con una cortesía burlona. Ella ya lo ha hecho. Simplemente no os gustó hacia dónde señaló. Un murmullo recorrió el salón mientras me daba la vuelta. Desde la entrada, volví a mirar el espacio robado donde había estado el grabado de mis padres. La piedra vacía me devolvió la mirada, en blanco y a la espera.
3 noches habían ofrecido. 3 noches eran más que suficiente tiempo para poner esta fortaleza patas arriba. La piedra me recordaba, incluso si la gente fingía no hacerlo. Una sirvienta me condujo desde el salón del consejo, con la cabeza baja, las manos alrededor de un farol de latón que pintaba el pasillo en oro tembloroso. La dejé caminar medio paso por delante, escuchando el ritmo de su respiración, el golpe apresurado de sus botas. Tomó las rutas directas, las seguras, los caminos por donde viajaría cualquier huésped de honor. Conté puertas, medí giros, probé el aire. La fortaleza había cambiado, pero no lo suficiente. Aquí, a lo largo de la muralla interior, una vez corrí con una manada de cachorros hasta que chocamos contra las rodillas de un guerrero que pasaba y nos dispersamos como pájaros asustados. Ahora, el mismo pasaje olía a polvo y desuso. La puerta lateral que solía atascarse en invierno estaba cerrada por dentro. Cerrojos de hierro recién puestos, su sabor nítido contra los olores más antiguos. Un tapiz descolorido de la primera pareja alfa colgaba torcido, ocultando una pequeña grieta en la piedra donde nunca había habido una antes. Alguien había estado construyendo, sellando, tallando en la oscuridad. Su aposento, alfa, murmuró la sirvienta, deteniéndose ante una pesada puerta de roble forrada de hierro. Su voz temblaba al pronunciar el título. Si necesita algo, tire de la campanilla y alguien vendrá. ¿Vendréis vos? Pregunté. Ella se encogió. Si me envían, sí. Me gustó un poco por eso. Entré. La habitación era más grande que la celda donde me habían arrojado la noche antes de mi destierro, más pequeña que mi propio salón en el refugio del exilio. Un fuego ardía abajo en la chimenea, pieles cubrían la cama y la ventana estrecha daba al patio donde una vez me había entrenado, cayendo y levantándome en el polvo hasta que me sangraban las rodillas. Ahora el patio estaba vacío, las antorchas humeando, los muñecos de entrenamiento de pie como etecas de ejecución. Prefiero no ser molestada, dije, escaneando las esquinas. Si necesito comida, iré yo misma a las cocinas. La sirvienta se atrevió a mirarme a la cara. Su mirada se enganchó en mis ojos y se agrandó como si hubiera visto un fantasma. Su olor se disparó. Un destello de miedo y algo más suave debajo, reconocimiento quizás, o memoria. Sí, Alfa, susurró. Nadie entrará sin su permiso. Ella huyó. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe amortiguado. Una barra se deslizó en su lugar por fuera. Derechos de huésped, lo llamaron. Contención, lo llamé yo. Esperé. El fuego susurraba. La luz exterior se desvaneció a un índigo, luego a una noche completa. La fortaleza se movía a mi alrededor, el crujido de las vigas, el murmullo distante de voces, el paso constante de las patrullas en las murallas. Yacía inmóvil en la cama hasta que los sonidos se convirtieron en un patrón, hasta que conocí el ritmo de los pasos que pasaban por mi puerta. La pausa mientras los guardias intercambiaban palabras tranquilas en la escalera. En el tercer circuito, cuando su ritmo se ralentizó por el aburrimiento, me moví. Me deslicé de las pieles, el frío de la piedra mordiéndome a través de la delgada alfombra mientras me arrodillaba junto a la pared lejana. Cuando era pequeña, había una grieta en el mortero aquí, lo suficientemente ancha como para esconder dulces robados o piedras de contrabando que fingía que eran joyas. Mis dedos rozaron la piedra áspera, luego encontraron la vieja unión. La habían cubierto con yeso desde entonces, pero no bien. Hurgué con mis uñas, forcejeando con el parche hasta que se desmoronó, revelando un hueco estrecho. Vacío ahora, por supuesto. Aún así,
La brecha me dijo lo que necesitaba saber. Esta pared daba a un pasaje de servicio. Recordaba haberme colado de cachorra, raspándome los hombros, siguiendo el olor a pan y guiso hacia las cocinas, mientras los ancianos daban sermones en el salón de arriba. Presioné mi oído contra la piedra. Débil, pero ahí, el eco de pasos. Un fragmento de risa rápidamente silenciado, el tintineo de la vajilla. Bien, no forcé la puerta oculta esta noche. Lo notarían. En cambio, archivé el ángulo y la distancia en mi mente. 3 pasos desde la chimenea, 2 desde la ventana, un mapa de cazadora, dibujado en hueso y ladrillo en lugar de corteza. Cuando las campanas de la torre anunciaron la medianoche, levanté el pestillo de la cámara tan silenciosamente como el hierro oxidado lo permitió y me deslicé por el pasillo. Nadie debería haber estado allí, pero una figura esperaba a pocos pasos, el farol cubierto, los hombros encorvados como si estuviera lista para huir. El instinto hizo que mi mano fuera a mi espada antes de que mi cerebro reaccionara. El olor me llegó un latido después, flores, humo y el giro agudo del miedo. La sirvienta de antes. Valiente, murmuré, dejando caer mi mano de la empuñadura. Oh, necia. Ambas, quizás, dijo, su voz apenas un susurro. De cerca, pude ver los hilos grises en su cabello, el trabajo en las líneas de sus nudillos. Yo conocí a tu madre, Alfa, y tus ojos. El pasillo era estrecho. Sus palabras no tenían a dónde ir sino hacia mí. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Ana. Miró por encima del hombro. Si me encuentran aquí, dirán que usted me convocó. No podré negarlo. Entonces supongo que te estoy convocando. Dije, camina conmigo. Nos movimos como ladrones por los pasillos silenciosos, manteniéndonos en los bordes, evitando la luz de las antorchas de las escaleras. Noté que puertas brillaban con luz de lámpara, a pesar de la hora, habitaciones donde los asuntos continuaban después del anochecer. Otras estaban negras y frías, abandonadas, oliendo a polvo y desuso. Una ala entera, una vez llena de aposentos de invitados, estaba cerrada detrás de una hilera de puertas con cerrojos, protegidas con símbolos de los videntes arañados en los dinteles. ¿Plaga? Pregunté suavemente, rozando un sigilo con la punta de mi dedo. Historias, dijo Ana. Dijeron que el ala oeste quedó contaminada por malos presagios después de la última cacería de sus padres. Nadie duerme allí ahora. Conveniente. Descendimos un estrecho tramo de escaleras de servicio. Aquí la piedra sudaba frío y el olor a humedad y humo viejo se espesaba. Los tapices cambiaron. Ya no orgullosas batallas y cacerías a la luz de la luna, sino simples telas tejidas, baratas y funcionales, algunas rasgadas, otras remendadas a toda prisa. Las grietas surcaban las paredes detrás de ellas. En un lugar el yeso se había caído por completo, revelando un arco áspero tapiado con piedra más nueva. ¿Qué había allí? Pregunté. Ana dudó. El viejo pasaje de la vidente. Llevaba a la torre norte. Lo sellaron después de que ella desapareciera. Desapareciera, como si la vidente simplemente se hubiera desvanecido como la niebla. Estuviste aquí, dije, la noche en que mis padres no regresaron. Sus manos se apretaron en el farol. La llama tembló. Yo estaba en la cocina, susurró, preparando el festín de la victoria. Escuchamos los cuernos al atardecer, 3 toques cortos, la señal de regreso seguro, pero las puertas no se abrieron. Los guerreros llegaron más tarde, menos de los que debían, los ojos aún abiertos por el horror del bosque. Le dijeron al consejo, sus padres cayeron, defendiéndonos de una emboscada.
Nos ordenaron derramar el vino, quitar los platos extra. Y yo, mi voz sonó como cristal roto. Dijeron que estabas afligida. Tragaron que la vidente había visto una maldición sobre tus hombros, que para salvar a la manada, la heredera debía ser expulsada antes de la próxima luna llena. Los ancianos fueron a la cámara ritual bajo el salón. No se permitía la entrada a los sirvientes. Cuando salieron, la vidente estaba con ellos, pálida como huesos de río. No miraba a nadie. Por la mañana, tú habías desaparecido, y ella también. El viejo dolor en mi pecho se avivó, crudo y nuevo. ¿Desaparecida cómo? Nadie lo diría. Algunos afirmaban que se fue al amanecer, llamada por la luna. Otros, Ana miró al techo como si pudiera ver a través de la piedra. Otros dicen que la escucharon gritar por la noche, pero cuando fueron a su torre, la puerta estaba cerrada con llave y los guardias juraron que estaba durmiendo. Al día siguiente, la torre fue sellada y la historia se convirtió en que se había marchado en paz. Un cuento fabricado, pulido por la repetición hasta que todos los bordes ásperos de la duda se desgastaron. Llegamos al corredor inferior que pasaba por detrás de las cocinas. El calor se derramaba por las rendijas de las puertas batientes, junto con el olor a pan y huesos hirviendo en ollas de hierro. Las risas subían y bajaban, entremezcladas con chismes. Ana se detuvo justo antes de la luz. «No puedo seguir más allá con usted», dijo. «Si me ven guiándola por la noche...» «Entiendo». Estudié su rostro. «¿Por qué ayudarme en absoluto?» «Porque su madre una vez se interpuso entre el látigo y yo cuando se me cayó una bandeja frente al consejo», dijo simplemente. «Porque vi la forma en que la amaraba a usted, como si fuera el futuro. Y porque cuando la arrastraron por la puerta, ella no estaba allí para detenerlo. Y nadie explicó jamás por qué». Me apretó el farol en las manos. Sus dedos estaban fríos. «La torre está prohibida, Alfa», susurró. «Pero los registros, esos están simplemente extraviados. El mayordomo guarda las llaves del archivo en un anillo en su cinturón. Bebe demasiado vino de saúco y duerme demasiado profundamente después de las campanas. La puerta del archivo está en el pasillo sur, detrás de un tapiz de la cacería de invierno. La piedra está hueca allí. Lo oirás si golpea. Asentí una vez. Si descubren que me hablaste, no lo harán», dijo con una sonrisa fugaz y feroz. «He sido invisible en esta fortaleza durante más tiempo del que usted ha estado fuera. Es mi único talento, ser invisible. El tipo de persona que los poderosos nunca ven hasta que es demasiado tarde. Mantente así», le dije. «Por ahora». Se deslizó de nuevo en la oscuridad, tragada instantáneamente por la piedra y los olores a pan y ceniza. De nuevo sola, me moví por los corredores inferiores, contando pasos, tocando paredes, escuchando los ecos huecos que Ana me había prometido. La fortaleza se desplegó en mi mente como una bestia rodando sobre su espalda. Su vulnerable vientre expuesto si sabías dónde buscar. Alas prohibidas, arcos sellados, torres prohibidas, archivos extraviados. Creían que estas paredes guardaban sus secretos a salvo, pero yo era la niña que habían intentado enterrar en piedra, y había vuelto a casa para empezar a cavar. La cámara del consejo siempre olía a humo y piel vieja, pero debajo corrían otras corrientes si sabías cómo respirar. Al segundo día se reunieron de nuevo en la larga mesa de piedra, mi tío Carlos a la cabeza. Los ancianos se abanicaban a ambos lados como lobos que fingían ser sacerdotes. Tomé el viejo asiento de mi padre sin preguntar. Nadie me desafió en voz alta.
Su resistencia vivía en lugares más pequeños. El tic de una mandíbula, el raspar de una silla, la forma en que tres ancianos a la derecha se inclinaban sutilmente lejos del sacerdote mayor a la izquierda, como si sus propias túnicas apestaran. «Reanudemos», dijo mi tío, su voz suave como cuero aceitado. «El asunto de la frontera norte, el asunto de la patrulla desaparecida». Le interrumpí. Una pausa, las copas se quedaron quietas, los ojos se movieron. «Enviamos la noticia de esa pérdida hace semanas», dijo. «Debiste recibir». «Recibí una pulcra carta que hablaba de bajas desafortunadas y sacrificios necesarios en tiempos difíciles», repliqué. «Pedí detalles, no recibí ninguno. Vuelvo a preguntar ahora. Nombres de los guerreros. Decidme dónde cayó su sangre. Explicad por qué». Tres rastreadores experimentados cayeron en una emboscada en un terreno que conocían mejor que sus propias guaridas. El anciano con nariz de halcón, sacerdote mayor de los ritos lunares, se cruzó de manos. «La guerra es caos. Las patrullas se desvanecen. Culpa al enemigo, no a tu propia gente». «Mi propia gente». La palabra me supo mal. Estos eran también mi gente. Eso sí lo recordáis entre vuestros rituales, ¿verdad? Un gruñido bajo surgió del lado izquierdo de la mesa, rápidamente tragado. Olí ira, sí, pero afilada por el miedo. No por mí, sino por lo que yo desenterraría si seguía tirando del hilo. «Los nombres están registrados en los listados», dijo mi tío. «Nos aseguraremos de que recibas una copia». «Veré el original», dije, «y el mapa de su ruta, y el tratado que firmasteis con los clanes de la montaña el invierno pasado, el que cambió los terrenos de casas cerca de donde cayeron. Esos documentos son extensos», ofreció otro anciano, el sudor brillante en su frente. «Seguro que los resúmenes...» «Los resúmenes son para niños y cobardes», dije. «He sido ambos, ya no soy ninguno». Se removieron bajo mi mirada. No discutieron, pero su olor me dijo lo suficiente. Inquietud agria de uno, culpa aguda de otro, la calma fresca, casi agradable, de los pocos que creían en sus propias mentiras. Hilos de tensión corrían entre ellos, uniendo a algunos, aislando a otros. Cada vez que preguntaba por un asunto diferente, un guerrero caído, un diezmo a una manada vecina, una noche en que la luna estaba llena y los ritos estaban cerrados a todos menos al consejo, surgía el mismo patrón. Los mismos dos ancianos se ponían rígidos. Los mismos tres evitaban las miradas del otro. El olor del sacerdote mayor se disparaba. Luego se aplanaba en incienso y piedra. Cuando hablé de la profecía, la habitación cambió. «Recuérdenme», dije ligeramente trazando el borde de mi copa, «¿cómo exactamente pronunció la luna mi maldición? ¿Con qué palabras? ¿En qué lengua?» Estaba un poco distraída esa noche. El silencio se apretó como una soga. «No es para lobos comunes recitar versos sagrados», dijo el sacerdote por fin. «La carga de tal conocimiento recae en aquellos entrenados para ello». «No estoy pidiendo vuestra carga», dije. «Estoy pidiendo mi sentencia». Los dedos de mi tío tamborilearon una vez contra la mesa, un latido que no pudo aplacar. La profecía fue clara. La heredera primogénita traería la ruina si se le permitía ascender. Para evitar la caída de la manada, la heredera debe ser expulsada antes de su 9º invierno. Tú lo sabes. «Lo que sé», dije, «es lo que les contasteis a todos. Eso no es lo mismo que lo que fue tallado en piedra». Los labios del sacerdote se afinaron.
Cuestionas los ritos mismos que han guiado a esta manada por generaciones. Cuestiono cualquier cosa que requirió que una niña de 8 años fuera arrastrada por una puerta al amanecer. Dije suavemente, si vuestros ritos exigen eso, entonces sí, los cuestiono de nuevo. Esa onda, ese pequeño cambio en la postura, un joven consejero en el extremo izquierdo, de pelo oscuro y tenso, apartó la mirada del sacerdote, sus fosas nasales dilatándose con algo parecido a la vergüenza. Lo marqué. La reunión continuó, rodeando temas como buitres. Me dieron números sin contexto, historias pulidas de aristas afiladas. Cada respuesta me mostraba menos lo que había sucedido y más lo que ellos necesitaban que yo creyera. Cuando las campanas tocaron para la cena, la cámara olía a esfuerzo, a palabras retorcidas y estiradas hasta que crujían. Me fui con una sonrisa agradable en la boca y una tormenta afilándose en mi pecho. El campo de entrenamiento estaba vacío cuando lo busqué, como sabía que estaría. El suelo era tierra dura, marcada por años de botas y garras. La luz de la luna plateaba los estantes de armas, los viejos muñecos, las muescas en la piedra donde los lobos jóvenes habían chocado contra las paredes. Aquí, mi padre había corregido mi postura hasta que mis brazos temblaban. Aquí, mi primo José me había derribado en el polvo, riendo antes de que la sombra de la vidente cayera sobre nosotros por primera vez. Siempre vuelves a este lugar cuando piensas demasiado alto. La voz vino del extremo más alejado del patio, donde la pared se encontraba con la sombra de la armería. Masculina, joven, enronquecida por demasiado humo y no suficiente sueño. Familiar. Me di la vuelta. Él se adentró en la luz lentamente, como si se acercara a una bestia salvaje, que para ser justos, en ese momento era yo. Pelo oscuro recogido en la nuca, cuero de consejero puesto a toda prisa sobre una túnica, el anillo del consejero suelto en su dedo. Su mandíbula era más afilada de lo que recordaba, sus ojos del mismo gris tormentoso que los míos. José, dije, se encogió ante el sonido de su nombre en mi lengua. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de que me robabas las botas y las escondías en las perreras. Dejé que mi mirada lo recorriera, desde el anillo hasta la postura, hasta su olor. También me acuerdo de que estabas con los ancianos cuando me condenaron. Curioso cómo esas cosas coexisten. Se encogió. Era un niño. Yo también, dije. Eso no me salvó. Bajó la mirada, sus hombros se tensaron. Si pensaba. No pensaste, lo interrumpí. Ese es el punto. ¿Por qué estás aquí ahora? Él levantó la vista, y el chico que una vez conocí parpadeó detrás del rostro del hombre. Porque he pasado años fingiendo no escuchar las grietas en sus historias, dijo. ¿Y tú? Tú entras y tiras de ellas como si tuvieras garras hechas de preguntas. Si pretendes derribar este salón, necesito saber si debo estar de pie debajo de él o correr antes de que caigan las piedras. ¿Y qué te dice tú agudamente de consejero? Pregunté. Que soy un cobarde, dijo, sonando casi aliviado al decirlo. Pero incluso los cobardes se cansan de atragantarse con las mentiras de otros hombres. Una brisa barrió el patio, trayendo el olor del salón, carne, vino, miedo. Su propio olor estaba enredado. Sangre de pariente, ceniza, sudor, culpa. Dudaste de la maldición, dije. No fue una pregunta. Desde el momento en que la pronunciaron, se pasó una mano por el pelo. Eras una niña que se entrenaba más duro que los guerreros a los que elogiaban. No te inmutabas con la sangre. No le ladrabas al frío. Decían que eras débil,
contaminada. Nunca encajó, pero el rostro de la vidente esa noche se interrumpió con la garganta trabajando. Parecía alguien que había visto su propia muerte. Nos dijeron que la luna había hablado y que cuestionarla era invitar a la ruina. Y tenías miedo de la ruina, dije. Tenía miedo de mi padre, dijo, sus ojos ahora duros. Del tuyo, de los ancianos, de lo que les pasa a los lobos que gruñen a la mano que los alimenta. No son expulsados bajo derechos de huésped, María. Desaparecen. El patio se quedó muy quieto. Hay una cámara, continuó, sus palabras bajas y rápidas ahora, como si temiera que pudieran ser arrebatadas del aire. Debajo del gran salón, no la sala ritual principal que usamos para nombrar y jurar, sino una más profunda. Mi padre la llamaba la ruta. Te llevaron allí antes de que se anunciara el destierro. También llevaron allí a la vidente. Después de esa noche, la puerta fue sellada. Solo el alfa en funciones tiene la llave. ¿Mi tío Carlos? ¿Y el registro? Pregunté. José asintió una vez. Cada ofrenda, cada trato, cada juramento hecho con sangre en lugar de palabra está escrito allí. Se guarda en el cofre privado de mi tío. Lleva la llave en una cadena bajo su camisa. Lo he visto tocarla cuando cree que nadie mira, como un talismán. Información afilada como cualquier hoja. La primera grieta verdadera, no en sus historias, sino en sus defensas. ¿Por qué me cuentas esto? Exigí, por afecto tardío de primo. No te burles de mí, dijo, su ira ardiendo honesta. Estaba a tu lado cuando te grabaron la marca en el cuello. ¿Recuerdas? Te oí jurar que volverías. He vivido la mitad de mi vida esperando ver qué versión de ti atravesaría la puerta, la maldición que prometieron o la tormenta que sospechaba. Ahora estás aquí y descubro que prefiero ser aplastado por verdades que ayudé a revelar, que ser enterrado vivo bajo mentiras que fingí no ver. Las palabras golpearon algo dentro de mí que no quería nombrar. No soy tu absolución, dije. Lo sé, respiró hondo, pero puedo ser tu puerta. Nos enfrentamos al otro lado del patio de entrenamiento que una vez había sido nuestro mundo. La luna ascendía, bañando las piedras con una luz blanca hueso. En algún lugar más allá de las paredes, mi manada exiliada esperaba, contando las horas. Dentro, el consejo dormía, la mayoría de ellos, al menos, seguros en su creencia de que los viejos secretos aún podían resistir. Muéstrame la entrada a esta ruta, dije finalmente. No me lleves a la puerta. No busques llaves. Solo muéstrame dónde la piedra es más delgada. José exhaló. Un sonido a medio camino entre el alivio y el pavor. Mañana, cuando el salón esté lleno para la comida del mediodía, derramaré una copa y me quejaré de la corriente de aire bajo mis pies. Se reirán. Tú observarás. Verás cómo todos fingen no sentir el frío que sube de las tablas del suelo. ¿Y el registro? Pregunté. Su boca se torció. Para eso necesitarás más que una grieta, pero una vez que los cimientos empiezan a moverse, abrió las manos. Hasta el cofre más fuerte puede caerse. Lo estudié un momento más, sopesando el pasado contra el presente, la sangre contra la traición. Finalmente, asentí. Muy bien, primo. Por esta noche, te quedas bajo las piedras que caen conmigo. Inclinó la cabeza, algo parecido al alivio suavizando sus hombros. Cuando se giró para irse, volví a hablar. José. Él miró hacia atrás. Cuando esto termine, dije, no habrá más escondites detrás de las sombras de otros lobos. ¿Lo entiendes? Sí, dijo. Creo que por eso sigo aquí de pie. Cuando se fue, el patio se sentía diferente, no más vacío, sino cargado.
Miré el oscuro bulto del salón, sus ventanas como ojos encapuchados. Todavía pensaban que yo era una invitada. No tenían ni idea de que la tormenta ya se había filtrado por sus grietas, acumulándose, creciendo, lista para derrumbar toda la estructura desde dentro. Momentos como este, cuando el pasado y el presente chocan con tanta fuerza, me hacen pensar en cómo las historias se retuercen. No estoy segura si lo que estoy haciendo es justo, del todo. A veces creo que sí, otras, que solo estoy buscando venganza. Es complicado. Piénsalo. Mi tío y los demás creen estar salvando a la manada, haciendo lo necesario, pero su necesario se construyó sobre mi dolor. ¿Acaso soy diferente a ellos si los destruyo por lo mismo que me hicieron a mí? Me gustaría creer que sí, que hay una línea que no cruzaré, pero el filo de la espada es muy tentador. No sé si mi madre habría aprobado todo esto, pero mi padre, él siempre me decía que la justicia, de verdad, a veces quema. El salón de arriba estaba lleno de voces cuando me deslicé. José había hecho bien su parte. Durante la comida del mediodía, accidentalmente derramó una copa de vino aguado, maldiciendo la corriente que se colaba por el suelo. Las risas resonaron por los bancos, pero cada anciano se movió de la misma pequeña manera, los pies recogidos, las sillas empujadas más cerca de la mesa, los ojos tercamente negándose a desviarse hacia abajo. Lo sentían, el frío que subía del lugar donde habían enterrado su vergüenza. Esperé hasta que el salón se llenó de ruido, el tintineo de los cubiertos, las copas que se rellenaban, las discusiones siseantes entre bocados. Entonces me levanté, murmuré algo sobre necesitar aire y salí por la puerta lateral que nadie importante usaba jamás. El corredor de más allá estaba en silencio, con antorchas sin encender y viejos trofeos de caza. Lo recorrí lentamente, contando cada losa de piedra bajo mis botas, buscando la que zumbaba de manera diferente. En el quinto paso la encontré, un cuadrado de piedra más oscura, más lisa que las otras, que filtraba un frío a través del cuero de mis suelas. Te encontré, susurré. No había junta visible, ni bisagra, nada que delatara su propósito. Por supuesto que no. El consejo creía en las apariencias, pero la piedra solo es obstinada hasta que se aplica la presión adecuada. Me arrodillé y presioné la palma de mi mano. El frío me mordió como dientes. Empujé con más fuerza, canalizando la potencia en mi brazo, hueso contra hueso. Por un momento no pasó nada. Luego la piedra se movió con un suspiro reacio, hundiéndose lo suficiente como para ceder. Un suave clic respondió desde la pared a mi izquierda. Una estrecha sección de paneles se cerró y luego se abrió hacia adentro, revelando una rendija de oscuridad y una ráfaga de aire que olía a polvo, ceniza y sangre vieja. La ruta. Me deslicé dentro y tiré del panel casi cerrándolo detrás de mí. La oscuridad era casi total, rota solo por una fina rendija de luz a mi espalda. Esperé, escuchando. Arriba, el rugido amortiguado del salón continuó, ajeno. No se acercaron pasos, no se levantó ninguna alarma. Bien. Avancé, una mano en la pared húmeda, la otra apoyada en la empuñadura de mi espada. El pasaje descendía en una curva lenta e insistente, arrastrándome bajo el corazón de la torre. Cuanto más avanzaba, más frío se volvía, como si estuviera entrando en la garganta de algo que había olvidado cómo respirar. Después de un rato, el túnel se abrió a una cámara. No era grande, pero se sentía vasta, de la misma manera que una tumba se siente infinita cuando estás al borde. Aquí habían ardido velas, tantas que la cera aún se adhería al suelo en pálidos charcos, gotas fosilizadas congeladas a mitad de la caída. El aire olía a incienso rancio,
superpuesto al sabor agrio y metálico de la sangre que había empapado la piedra y nunca se había ido por completo. Este no era un lugar para nombrar cachorros o bendecir cosechas. Aquí era donde se sellaban los pactos. Cadenas colgaban de las paredes, no muchas, pero suficientes. Pulseras de hierro y viejas esposas de cuero colgaban de ellas, teñidas de oscuro. En el centro de la habitación había una cuenca poco profunda tallada en el suelo, sus bordes grabados con runas desgastadas por el tiempo y el uso. Un desagüe se hallaba en el fondo, negro y hambriento. Mi loba se apretaba contra mi piel, gruñendo a lo largo de las paredes curvas. Alguien había tallado palabras en la lengua antigua. No era una escritura sacerdotal pulcra. Estas letras habían sido trazadas por diferentes manos a lo largo de muchos años, superponiéndose, profundizando los surcos. Me acerqué, dejando que mis ojos se ajustaran, mis dedos flotando justo por encima de la piedra. Aquí la profecía, no como una sola inscripción prístina, sino en fragmentos, líneas dispersas entre bendiciones más antiguas, maldiciones a medias, los rasguños desesperados de lobos que habían venido aquí esperando la salvación y habían dejado su miedo en su lugar. Leí en voz baja, juntando los fragmentos. Cuando la luna marca la línea de sangre, una pausa donde la roca se había desmoronado. Una heredera se alzará con la tormenta en sus venas. Mi garganta se apretó. Mi madre me había enseñado estas palabras antiguas en secreto, lejos de la piedad simulada de los sacerdotes. Me las había trazado en la palma con su dedo. Me hizo repetirlas hasta que vivieron en mis huesos. La manada temblará. Otra brecha. No por la niña, sino por el ladrón. Mi pulso martilló. Seguí la pared, siguiendo las frases dispersas. La perdición no viene por derecho de nacimiento, sino por la mano que roba el trono marcado por la luna. Sangre de pariente sobre la piedra. Líder coronado con luz robada, arrastrará a la manada hacia la sombra. Retrocedí, respirando con dificultad. Habían tomado esto, lo habían cortado en pedazos y habían alimentado a la manada solo con las partes que les servían. La heredera traerá la ruina, expulsadla o todos caeremos. Esas fueron las palabras que usaron. Todavía podía oír el eco de la voz del sacerdote mayor de esa noche. Mentiras temblorosas y justas, todo amputado de la carne de esta verdad. Nunca fue la heredera quien condenó a la manada. Fue el ladrón. Presioné la palma de mi mano contra la pared para estabilizarme. La piedra estaba fría, pero bajo el frío imaginé que podía sentir el tenue fantasma de la mano de mi madre, la de mi padre. Cualquier lobo que se hubiera parado aquí y jurado un juramento sin saber el cuchillo escondido en la manga del sacerdote. Esto es lo que temíais, susurré al silencio. No mi maldición, vuestro robo. Una mesa desgastada se encontraba en la esquina más lejana, medio enterrada bajo el polvo. Las patas estaban reforzadas con bandas de hierro, la madera marcada por cuchillas y metal caliente. Encima, un cofre con bandas de hierro, achaparrado y pesado, su cerradura brillaba con aceite. Alguien había cuidado esa cerradura, incluso cuando el resto de la habitación fue dejado pudrirse. Mi tío Carlos, tocando la llave en su pecho como un talismán. El cofre no era grande, pero cuando intenté levantar un lado, apenas se movió. Lleno entonces. Papel, pergamino, quizás placas de metal, cosas que valía la pena esconder. La cerradura se burlaba de mí. Todo acero liso y precisos cerrojos. Podría romperla. Con suficiente ruido, suficiente tiempo. Ambos eran lujos que no tenía. En cambio, me arrodillé y presioné mis dedos a lo largo de la unión,
donde el metal se encontraba con la madera. En la parte inferior de la tapa, justo encima del pestillo, encontré lo que buscaba. Una pequeña depresión, demasiado regular para ser accidental. El olor a hierro era más fuerte allí. Una cerradura de sangre, por supuesto. El cofre estaba ligado a una línea específica, la de mi tío probablemente, o la combinada del consejo. Una gota del lobo equivocado no haría nada. Una gota de un enemigo podría incluso activar un conjuro, un destello de luz o sonido. Los sacerdotes adoraban esos trucos. Sonreí lentamente. Yo no era la loba equivocada. Deslicé una garra de la punta de mi dedo, lo suficiente para afilar la uña como una hoja, y corté la almohadilla de mi pulgar. La sangre brotó caliente y brillante. Dejé caer una sola gota en el hueco esperando. La cerradura hizo clic, no ruidosamente, pero con un sonido que me atravesó los huesos. Exhalé, medio risa, medio algo más feo. Marcada por la luna. ¿Lo estoy? Murmuré. Entonces ábrete. La tapa se levantó con un crujido reticente. Dentro, pergaminos yacían en pilas ordenadas, los bordes sellados con cera que llevaba el blasón de la manada, y otros que no reconocía. Cada sello tenía un emblema diferente grabado en él. Una cabeza de lobo de montaña, una serpiente enrollada alrededor de una espada, un sol partido por una grieta, tratados, pactos, juramentos. No tenía tiempo para leerlos todos. Tuve tiempo suficiente. El primer rollo tenía una fecha de años antes de mi nacimiento. Una alianza con una manada rival en el bosque del sur, pagada con un tributo anual de hierro y grano. Cada renovación estaba marcada con una escritura cuidadosa, refrendada por el alfa en funciones y el sacerdote mayor. Rutina. El segundo era más antiguo, la tinta descolorida a marrón. Un juramento de sangre con un clan de señores de la guerra humanos, intercambiando nuestro silencio sobre su caza furtiva por su discreta cooperación en nuestras incursiones fronterizas. Arriesgado, pero no inesperado. El tercero me cortó la respiración. El sello de cera llevaba nuestro propio blasón y el de la manada de la montaña del norte, la que había asumido la responsabilidad de la última cacería de mis padres. La fecha estaba escrita con una mano que reconocía. La de mi tío Carlos, las letras, afiladas y controladas, firmadas la noche antes de la muerte de mis padres. Rompí el sello. Los términos eran simples y viles. A cambio del control de un valle en disputa rico en presas, nuestra manada, bajo la autoridad de mi tío, eliminaría a cualquier líder cuyo juicio amenace la estabilidad de la región. Los nombres seguían, mis padres. La línea de la firma contenía el nombre de mi tío, la marca del sacerdote mayor y la huella borrosa del pulgar del alfa de la montaña que supuestamente los había matado en un conflicto no provocado. Esto no era un registro de guerra, era un recibo. Detrás había más acuerdos menores, todos entintados con la misma mano precisa. Pagos a videntes errantes por lecturas favorables. Promesas de santuario a lobos que habían roto viejas leyes, siempre y cuando su lealtad al consejo fuera absoluta. Un documento, metido cerca del fondo, solo contenía unas pocas líneas. En caso de que la heredera marcada por la luna resulte inconveniente para el orden acordado, dicha heredera será neutralizada o removida antes de alcanzar su pleno poder. La causa se registrará como maldición, locura o voluntad divina, según lo considere apropiado el consejo. Sin nombres, sin fechas, solo el blasón de mi tío y el del sacerdote. La verdad se deslizó lentamente. Luego golpeó con la fuerza de una cuchilla clavada. Nunca había sido el peligro. Yo era el obstáculo.
Mis padres no fueron mártires que cayeron defendiendo a la manada en una noble última resistencia. Eran pasivos para un pequeño imperio construido sobre tinta secreta y fe barata. Sus muertes fueron las primeras piedras de un muro destinado a mantenerme fuera. Mi exilio fue otra capa. La historia de la profecía, retorcida, destripada, servida, sangrando a la manada, era el mortero que lo mantenía todo unido. Un sonido escapó de mi pecho, bajo y áspero, ni un gruñido, ni un sollozo. La cámara se sentía más pequeña ahora. El aire espeso con los fantasmas de cada lobo que había venido aquí, buscando la voluntad de la luna, y había encontrado solo la codicia del hombre. Podría quemarlo todo ahora mismo, empapar el pergamino en aceite de lámpara, encender el pedernal, ver cómo las llamas devoran cada palabra. Pero las cenizas también pueden ser barridas y las historias reescritas sobre estantes vacíos. Los secretos carbonizados siguen siendo secretos. Mejor sacar estas mentiras a la luz y hacer que miren a mi manada a los ojos. Elegí 3 documentos: el pacto de la montaña, la cláusula anónima sobre la heredera y un tercer contrato que ligaba al consejo a un tributo de sangre joven de familias lejanas a cambio de protección. Los enrollé con fuerza y los deslicé en el forro interior de mi jubón, donde el cuero se unía a la piel. El cofre lo cerré, volviéndolo a sellar con un giro. Mi sangre lo había abierto. Mi sangre también podía sellarlo de nuevo. Que mi tío tocara su llave y sintiera el falso peso del control un poco más. Al salir, me detuve una vez más ante la profecía grabada. Mi palma encajaba perfectamente sobre las runas que hablaban del ladrón de tronos. Os veo ahora, le dije a la piedra, a todos vosotros. Luego me di la vuelta y desanduve mis pasos por el pasaje, músculos contraídos, sentidos agudos para cualquier indicio de que había sido descubierta. Pero el panel de arriba se abrió tan fácilmente como antes. El corredor exterior estaba vacío. Los sonidos del salón seguían siendo fuertes y despreocupados. Alicé mi expresión, limpié la sangre seca de mi pulgar contra mi capa y volví a la luz. En mi pecho, la verdad ardía como una marca. Tenía suficiente para incendiar toda esta fortaleza. La única pregunta que quedaba era cuánto quería que ardiera el fuego. La mañana después de que salí de la ruta, la cámara del consejo se sentía más pequeña. Tomaron sus lugares como siempre. Túnicas enderezadas, anillos brillando, expresiones cuidadosamente talladas en piedra. Solo su olor los delataba. Bajo la mezcla habitual de humo y lana, yacía algo nuevo y agrio. El agudo picor de los lobos que sienten el suelo moverse bajo sus patas y aún no saben de qué dirección vendrá la grieta. Me senté sin prisas y dejé que el silencio se estirara hasta que le salieron púas. Tenemos mucho que discutir, dijo mi tío por fin, tratando de sonar como si fuera él quien dirigía el día. Así es, accedí. Por ejemplo, el pacto de la manada de la montaña. 3 ancianos se pusieron rígidos al mismo tiempo. Los dedos del sacerdote mayor se apretaron alrededor de su copa. José, frente a mí, observaba la mesa como si de repente pudiera mostrar dientes. La sonrisa de mi tío no le llegaba del todo a los ojos. ¿Cuál pacto sería ese, Nie? Tenemos muchos acuerdos con nuestros vecinos. El sellado la noche antes de la muerte de mis padres, dije con suavidad. El acuerdo que intercambió un valle por la eliminación de líderes cuyo juicio amenazaba la estabilidad. Una frase extraña, casi como si esperaran que ciertos alfas se volvieran inconvenientes. Las palabras cayeron como hachas en el silencio. Nadie se movió. Por un instante, hasta el fuego se olvidó de crepitar. Luego el aire explotó con desviaciones. Usted malinterpreta. Esos son tratados privados. Ningún heredero debería... Levanté la mano.
El clamor murió. Por favor, dije, sigan mintiendo, me ayuda a ver quién está dónde. Dos ancianos se sonrojaron intensamente. Uno se puso pálido como un hueso. El olor del sacerdote mayor se disparó con indignación sacerdotal, lo suficientemente espeso como para asfixiar. ¿Acusa a este consejo de traición basándose en qué? Demandó. ¿En rumores? ¿En líneas malinterpretadas y registros que no tiene formación para interpretar? Basándome en la tinta de su propia mano, dije. Basándome en la cláusula que ordenó mi neutralización antes de que alcanzara el pleno poder, disfrazada de voluntad divina. Basándome en la profecía tallada en piedra bajo este salón. Esa última parte la dejé caer como cebo en aguas profundas. El efecto fue inmediato. La cabeza de mi tío se giró hacia el sacerdote. Los ojos del sacerdote parpadearon hacia mi tío. Sin palabras, sin gestos. Pero en esa única mirada compartida lo vi todo. El miedo, el cálculo, la pregunta. ¿Cuánto sabe ella? Sonreí lenta y astutamente. Se han quedado callados, dije. ¿Les han quitado la lengua a los dioses? ¿O simplemente están contando cuántos secretos creyeron enterrados donde ninguna luz de luna llega? José se movió, una inclinación casi imperceptible de su cabeza. Olía a cansancio y a tormentas venideras. Los dejé cocinarse a fuego lento por unos segundos más. Luego me recosté. Afortunadamente soy generosa, continué. Estoy dispuesta a dejar que toda la manada escuche vuestras explicaciones bajo la luna llena, en el gran salón. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Dejarlos salirse con la suya? Así no es como se tratan los asuntos sagrados, espetó el sacerdote. Así es como se tratarán ahora, dije. Por ley antigua, cualquier alfa puede convocar una reunión de luna llena y exigir que todos los que deben lealtad a la manada sean testigos de asuntos de juicio y sucesión. La estoy convocando dentro de 3 noches. Cada lobo, cada sirviente, cada guerrero. Sin puertas cerradas, sin ritos privados en cámaras ocultas. Mi tío se recuperó lo suficiente como para burlarse suavemente. Hablas de ley antigua como si entendiera su peso. Entiendo que fue escrita para momentos exactamente como este, dije. Y entiendo que si os negáis, admitiréis ante cada oído en esta fortaleza que teméis a la verdad más que a la luna. Él también lo sabía. Vi la batalla en sus ojos, la elección entre el control y la apariencia de legitimidad, entre arrastrarme de nuevo a la oscuridad y arriesgar una lucha donde todos pudieran ver. Por fin, inclinó la cabeza lo suficiente como para ser insultante. Muy bien, dijo, celebraremos tu reunión, y cuando la profecía sea recitada en su forma adecuada, verás que tu maldición no fue una invención. Oh, tengo la intención de escucharla, dije. Cada palabra, junto con cualquier testigo que estuvo presente esa noche. La vidente, por ejemplo. El sacerdote se encogió, la primera reacción limpia, desprotegida que le había sacado. La vidente se fue, dijo rápidamente, llamada a la luna hace mucho tiempo. Entonces veremos qué ecos quedan en su torre, repliqué. Y en las memorias de aquellos que vivían aquí cuando ella desapareció. La cocina recuerda más de lo que crees. Sus fosas nasales se dilataron. Los dedos de mi tío reanudaron su golpeteo inquieto. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba verlos debatir. No esperaron mucho. La noticia de la reunión recorrió la torre como el viento por la hierba seca. Los sirvientes susurraban en las esquinas. Los guerreros intercambiaban miradas tensas en las murallas. Algunos se inclinaban ante mí, ahora con algo más pesado que el miedo en sus ojos. Expectativa. El consejo respondió como yo sabía que lo harían.
Mensajeros se escabulleron por las puertas al atardecer, cabalgando rápido hacia manadas aliadas y parientes lejanos. Al amanecer, los cuervos se alzaron del nido, cada uno llevando pequeños trozos de pergamino bien enrollados. La fortaleza zumbaba con una actividad que nada tenía que ver con prepararse para el invierno, y todo que ver con apuntalar una historia que se desmoronaba. Pájaros ocupados, le comenté a José mientras pasábamos por el patio de la torre. Siempre lo están antes de una tormenta, dijo. Esa noche llegó el primer asesino. El corredor fuera de mi cámara estaba oscuro. Las antorchas apenas ardían. Había dejado mi puerta sin traba, ostensiblemente como una muestra de confianza. En verdad, yacía completamente vestida sobre la cama, mi espada al alcance, mi loba, despierta, acurrucada bajo mi piel. El pestillo se levantó con una lentitud cuidadosa. Una sombra se deslizó, sigilosa, oliendo a acero, aceite y el sabor salado de un guerrero que ya había aceptado su propia muerte. Se arrastró hacia la cama, el cuchillo brillando en la penumbra. Lo dejé acercarse lo suficiente como para levantar el brazo. Entonces me moví. Mis manos se dispararon, atrapando su muñeca a mitad de arco. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no gritó. Entrenado, luego leal, desesperado. Lado equivocado de la cama, dije, y giré. El hueso crujió. El cuchillo cayó al suelo. Antes de que pudiera moverse o alcanzarlo con la otra mano, mi rodilla se estrelló contra su vientre, sacándole el aire. Caímos juntos al suelo, mi hoja en su garganta. ¿Quién te envió?, pregunté. Su mirada ardía con algo que podría haber sido odio, podría haber sido vergüenza. La manada debe ser protegida, jadeó. ¿De quién? Presioné el filo más fuerte. Una gota de sangre brotó. ¿De la heredera cuyo trono fue robado o de los ladrones que temen que lo recupere? Apretó la mandíbula, intentó liberarse. Lo sujeté con más firmeza. ¿Crees que te llorarían?, pregunté suavemente. ¿Crees que mi tío llorará por un arma que rompió intentando cortarme la garganta? Olvidará tu nombre por la mañana. Yo no. Recordaré cómo tus manos temblaban cuando te diste cuenta de que la historia por la que matabas estaba vacía. Por un latido la duda parpadeó en sus ojos. Adelante entonces, escupió. Termínalo. Lo consideré. Podría. Sería fácil, limpio. Pero las herramientas muertas no hablan. En cambio, cambié mi peso y golpeé la empuñadura de mi espada contra su sien. Quedó inerte. Cuando los guardias llegaron, convocados por el ruido que finalmente permití, me aseguré de que lo vieran todo. El cuchillo roto, los moratones, el hecho de que yo estaba inmaculada. Otro torpe malentendido, estoy segura, dije mientras se lo llevaban. Digan al consejo que acepto sus disculpas por adelantado. El segundo intento llegó la tarde siguiente, en un estrecho pasillo de la torre con vistas al patio interior. Una losa suelta, hábilmente inclinada, esperaba donde cualquiera, demasiado abstraído, podría pisar en falso y caer al vacío. Yo no estaba abstraída. Me detuve justo antes de la trampa, me agaché y presioné mis dedos contra la piedra. Se tambaleó. Un mortero fresco bordeaba sus bordes. «¡Qué descuidados!», murmuré. José, que caminaba conmigo, me miró fijamente. «¿Viste eso desde allí atrás?». «Lo olí», dije. El miedo y la prisa hacen una mezcla agria. Levantamos la piedra juntos. Debajo no había más que aire y una muerte segura en las piedras de abajo. «Déjalo», dije, «pero márcalo en silencio. Quiero ver quién evita este camino mañana». Para el tercer intento, una copa envenenada en una comida pública, interceptada cuando Ana tropezó
y derramó todo el cáliz sobre el regazo del sacerdote mayor. Los susurros habían cambiado. Ojos vigilantes me seguían por los pasillos, no solo con miedo ahora, sino con una curiosidad hambrienta. ¿Qué clase de líder sobrevive a 3 accidentes en tantos días? ¿Qué clase de consejo necesita tantos accidentes para sentirse seguro? Cada fracaso minaba su autoridad. Cada trampa obvia hacía que su preocupación por la estabilidad de la manada pareciera más pánico. No necesitaba acusarlos. Ellos hicieron el trabajo por mí, derramando credibilidad sobre la piedra con cada error. La noche antes de la luna llena, me encontré una vez más en el patio de entrenamiento, mirando la oscura mole del gran salón. La luz se derramaba por sus altas ventanas. Dentro, el consejo tramaba cómo retorcer la profecía una vez más, cómo gritar sobre las runas talladas en piedra con sus propias voces quebradizas. José se unió a mí, su aliento fantasmagórico en el frío. «Están enviando a buscar más aliados», dijo en voz baja. «Viejas líneas de sangre que deben favores, sacerdotes de los santuarios exteriores. Creen que los números harán la historia más pesada. Entonces haremos que la verdad sea aún más pesada», dije. Él dudó. «¿Estás segura de que la manada escuchará?» «Puede que no quieran», admití. «Las mentiras cómodas son una cama blanda, pero oirán. Eso es todo lo que requiero». Sobre nosotros, una nube se apartó de la luna. La luz pálida se derramó sobre el patio, sobre las paredes, sobre las piedras que habían bebido mi sangre de niña. «La trampa está puesta», dije. «Mañana veremos qué hemos atrapado». La fortaleza a nuestro alrededor crujió. La piedra se movía como si sintiera la tensión en sus propios huesos. En algún lugar profundo, detrás de puertas cerradas y falsas oraciones, el consejo arañaba su red fallida, tratando de apretarla. Lo que no entendían era que una trampa solo puede retener mientras la presa crea que no tiene dientes. Yo había recuperado mis dientes, y en una noche más, bajo la mirada plena de la luna, los usaría. La luna llena se alzó como una cuchilla sobre la fortaleza, delgada y brillante y sin piedad, cuando su luz se derramó por los altos ventanales del gran salón. La sala ya estaba abarrotada. Guerreros alineados en las paredes, armaduras pulidas, las manos nunca lejos de sus armas. Los ancianos sentados rígidos en los bancos elevados. Los sirvientes se apiñaban en las sombras, con los ojos bien abiertos, agarrando bandejas que se habían enfriado. Hasta los cachorros más pequeños habían sido sacados de sus camas, envueltos en capas, encaramados en escaleras, y alféizares para ver lo que ninguna generación antes que ellos había tenido permitido presenciar. La ley antigua los había llamado aquí. Yo tenía la intención de mostrarles por qué había sido enterrada. Caminé por el centro del salón sola, el cuero de combate crujiendo, la espada envainada en mi cadera. Cada paso resonaba contra la piedra, haciendo eco en estandartes y vigas. En mi pecho, bajo mi capa, sentía los bordes duros de lo que había robado de la oscuridad. La piedra rúnica tallada con los fragmentos de la profecía, los contratos, la marca de sangre con el blasón de mi tío. Él se sentaba en la mesa alta, el consejo dispuesto a su alrededor. Esta noche vestían sus túnicas ceremoniales completas, pesadas con bordados, collares de hueso y plata. El sacerdote mayor envuelto en suficientes amuletos para ahogarse. Todo era ruido, todo destinado a distraer. Me incliné ante el salón, no ante ellos. Por ley antigua, dije, mi voz se extendía sin esfuerzo. Nos reunimos bajo la luna llena para presenciar asuntos de juicio y sucesión. Que cada lobo presente recuerde que lo que se habla aquí
nos une en sangre y en palabra. Un murmullo recorrió el salón, inquieto, hambriento, asustado. El sacerdote mayor se levantó, apoyándose en su bastón. «Respondemos a tu llamada, Alfa María», dijo, haciendo que el título sonara a veneno. «Deseabas que la profecía fuera leída en su forma adecuada. Así será, y verás la voluntad de la luna confirmada». «No por tus lenguas», dije, «por las propias runas». Metí la mano bajo mi capa y saqué la piedra. Jadeos recorrieron las primeras filas mientras la sostenía para que todos la vieran. No era grande, no más que mis dos manos juntas, pero los símbolos tallados en su superficie captaban la luz de las antorchas, las sombras profundas en los surcos, el idioma antiguo cortado por muchas manos, superpuesto y reforzado a lo largo de los años. La escritura que los sacerdotes habían afirmado que solo ellos podían leer. «Escondiste esto bajo el salón», dije, avanzando hacia el centro de la habitación. «En la ruta, grabasteis vuestro propio miedo en sus bordes y luego elegisteis las piezas que os servían. Esta noche habla por completo». El rostro del sacerdote palideció. «No tenías derecho». «Tenía todo el derecho», le interrumpí. «Esta piedra perteneció a mis padres antes de que la robaras. Pertenece a la manada, no a tu círculo privado». Me giré, ofreciendo la piedra a los lobos reunidos, dejándolos ver la profundidad de los cortes, la forma en que algunas líneas cruzaban otras. «¿Quién de vosotros puede leer la escritura antigua?», pregunté. Silencio, luego unas manos titubeantes. Un guerrero anciano, una maestra de casa de cabellos grises. Para mi satisfacción, Ana también levantó la mano, los ojos cansados pero firmes. «Mi madre creía que el conocimiento no debía ser acaparado», dije. «Ella les enseñó a algunos de ustedes cuando los sacerdotes no estaban mirando. Venid». Dieron un paso al frente, sus botas arrastrándose por el suelo. El sacerdote mayor farfulló, pero la mano de mi tío se disparó, sus dedos hundiéndose en su manga. «Ahora no», decía ese agarre, «no delante de todos». Coloqué la piedra en el suelo donde todos pudieran ver y me arrodillé junto a ella. Los demás se unieron a mí. «Led», dije en voz baja, en voz alta, línea por línea. El guerrero entrecerró los ojos, trazando el primer surco con un dedo cicatrizado. Cuando la luna marca la línea de sangre, una heredera se alzará con la tormenta en sus venas. Una onda recorrió la sala. Las cabezas se giraron hacia mí. Mantuve mi mirada en la piedra. La maestra de casa tomó la siguiente línea. «La manada temblará», dudó, frunciendo el ceño. «No por la niña, como me enseñaron». Dice, «no por la niña, sino por el ladrón». Esa runa está mal en la versión del sacerdote. Ana se inclinó más. «Aquí», dijo con voz clara, «la perdición no viene por derecho de nacimiento, sino por la mano que roba el trono marcado por la luna». El guerrero continuó, más fuerte ahora, como si desafiara a cualquiera a detenerlo. «Sangre de parientes sobre la piedra, líder coronado con luz robada, arrastrará a la manada hacia la sombra». El salón se había quedado completamente inmóvil. Hasta los cachorros más pequeños estaban en silencio, la respiración contenida. «¡Ya basta!», espetó el sacerdote, su voz quebrándose. «Retuerces lo que no». «No retuerzo nada», la maestra de casa gruñó, poniéndose de pie. «Esa es la escritura que talló mi padre. Lo vi cortar esas runas cuando era una niña. Nos dijiste que la luna condenaba a la heredera, pero la piedra condena a un ladrón». Los ojos giraron hacia el consejo como si fueran arrastrados por la misma cuerda. Me levanté lentamente. «¿Tomasteis esta profecía?», dije, dirigiéndome al salón, no a los hombres del estrado, «y la convertisteis en un arma contra una niña».
Reclamasteis que la luna exigía que la heredera fuera expulsada para salvar a la manada de la ruina, pero la piedra dice lo contrario. Metí la mano en mi jubón y saqué el primer pergamino. Esto, continué, alzándolo, es el pacto de la montaña, firmado la noche antes de la muerte de mis padres. En él, nuestro alfa en funciones promete eliminar a cualquier líder cuyo juicio amenace la estabilidad a cambio de tierras y favores. Los líderes nombrados son mi madre y mi padre. La marca de sangre aquí. Desenrollé el pergamino y lo extendí hacia la multitud. Pertenece al alfa de la montaña al que todavía llamáis enemigo, pero la firma al pie es la de mi tío. Un estruendo de conmoción recorrió el salón como un trueno lejano. Los labios de mi tío se apretaron, sus ojos brillaron. Falsificación, dijo. Cualquiera podría. Lo interrumpí con un segundo pergamino. Dije, no lleva nombres, pero su intención es clara. Promete que si la heredera marcada por la luna resulta inconveniente para el orden acordado, dicha heredera será neutralizada o removida antes de alcanzar su pleno poder. La causa se registrará como maldición, locura o voluntad divina, según lo considere apropiado el consejo. El papel temblaba en mi mano. No dejé que mi voz hiciera lo mismo. No temíais una maldición, dije suavemente. Temíais perder el poder que robasteis cuando mandasteis matar a mis padres. ¡Mentiras!, gritó el sacerdote mayor, su bastón golpeando el suelo. Ella diría cualquier cosa. Entonces explícame por qué estos contratos fueron escondidos en la ruta en lugar de en los archivos públicos, espeté. Explícame por qué la profecía que recitas tiene líneas que la piedra no tiene. Explícame por qué la vidente, que supuestamente confirmó mi maldición, desapareció la noche después del destierro y nunca más se habló de ella. Los murmullos se convirtieron en discusión. Los lobos murmuraban entre sí, algunos mostrando los dientes, otros retrocediendo como si el aire mismo cerca del estrado se hubiera vuelto fétido. Un par de guerreros que reconocí de las paredes intercambiaron una mirada que decía claramente, si esto es cierto, hemos estado sirviendo a una mentira. José se levantó, pálido pero firme. Yo estuve allí cuando arrastraron a María por la puerta, dijo, su voz con la entonación justa para que todos escucharan. Tenía 9 años. Nos dijeron que la luna había hablado, que la heredera traía la ruina, pero nunca nos mostraron la piedra. Nunca nos permitieron acercarnos a la ruta. He visto estos contratos con mis propios ojos en esa cámara. La vi sacarlos. Si esto es una mentira, comenzó mucho antes de que ella volviera a pisar estas paredes. ¡Traidor!, siseó un anciano. «Traicionas tu propia sangre». «No», dijo, «me niego a traicionarla por más tiempo». El salón estalló. Gritos, gruñidos, el raspado de los bancos. Un guerrero cerca del frente me ofreció su garganta en un gesto de respeto breve y tembloroso. Otro le dio la espalda al consejo por completo, mirando a la multitud en su lugar. Mi tío Carlos hundió su mano en el brazo de su silla con la fuerza suficiente para agrietar la madera. «Este espectáculo no sirve a nadie», dijo, forzando la calma en su voz. «Incluso si estos documentos son reales, son reliquias de tiempos desesperados. Tus padres tomaron decisiones peligrosas. Hicimos lo que debimos para preservar la manada. Para preservar tu trono», dije. «El que la profecía dijo que nos condenaría si era robado. Dime, tío, ¿te susurró la luna esa parte en una voz que solo tú podías oír?» Su compostura se resbaló. Por un latido vi al lobo debajo del hombre pulcro, el que había tomado lo que quería y nunca esperó rendir cuentas. «Eran blandos», escupió. «Tus preciosos padres nos habrían llevado a la ruina con su misericordia y sus dudas. Cuestionaban las viejas costumbres,
Desafiaban al consejo, hablaban de compartir el conocimiento con todos, como si fuéramos una manada de voces iguales en lugar de una cadena que se mantiene porque alguien debe ser el eslabón más fuerte. Lo pusieron todo en peligro. Hice lo que un alfa debe hacer. No eres un alfa, dije. Eres un ladrón con una corona hecha de huesos ajenos. Un aullido bajo se alzó desde algún lugar del salón, recogido por otro y otro. Todavía no a pleno pulmón, no unido. Pero el sonido hizo que las antorchas titubearan. El sacerdote mayor se abalanzó hacia adelante, el bastón levantado. Basta, este rito se ha desviado del camino. La luna te ha visto retorcer su nombre para cubrir tu propio miedo durante años. Gruñí. Esta noche te ve responder por ello. Me acerqué al estrado, encontrándome de frente con la mirada de mi tío. Tienes dos opciones, dije, dejando que mi voz resonara fría y clara. Puedes admitir lo que hiciste ante tu manada, ante tus dioses, ante los espíritus de los lobos cuya sangre derramaste. O puedes negarlo y declararte enemigo de cada lobo que aún cree que la verdad importa más que tu comodidad. Él se levantó lentamente. El salón contuvo el aliento. «Yo me arrodillaré ante una niña de la ruina», dijo. «No entregaré una manada que he mantenido viva a través de la guerra y el hambre porque encontraste unas viejas palabras en un agujero y crees que te hacen justa». «Que así sea», dije. Me alejé de él y me enfrenté al salón. «En este momento», exclamé, mi voz extendiéndose por la multitud, «todos le oísteis elegir. Se le dio la oportunidad de confesar, de dimitir con la poca honra que le quedaba. Se negó. Eligió su corona robada por encima de vuestra confianza, por encima de la ley, por encima de la verdad escrita en sangre y piedra. Desenvainé mi espada. El metal cantó en el aire cargado. Por derecho de nacimiento y por derecho de desafío, dije, reclamo el título de alfa y llamo a este consejo a responder por traición. Cualquier lobo que se ponga con ladrones, se pone contra mí. Cualquier lobo que se ponga con la verdad, que se levante ahora». Por un instante, nadie se movió. Luego José bajó del estrado y cruzó a mi lado. Ana se arrodilló donde estaba, la cabeza inclinada. El guerrero que había leído las runas alzó su voz en un aullido agudo y desafiante y se movió hacia el espacio abierto entre mí y la mesa alta. Otros le siguieron, algunos lentamente, otros todos a la vez. Una marea de cuerpos moviéndose, reorientándose. No todos, todavía no, pero suficientes. El aire crepitaba, denso con lealtades cambiantes, con el peso de decisiones finalmente tomadas a la luz del día en lugar de a puerta cerrada. La mirada de mi tío recorrió el salón, midiendo, calculando. Por primera vez desde que crucé estas puertas, parecía superado en número. La luna miraba a través de los altos ventanales, pálida y sin piedad. Las palabras habían sido pronunciadas. Lo siguiente sería la sangre. Cuando el primer anciano saltó del estrado, lo hizo con un rugido que pretendía sonar a coraje. Sonó a pánico. Se abalanzó sobre mí a través de la piedra, las garras a medio sacar, las túnicas ondeando detrás de él como alas desgarradas. Por un instante vi al niño que debió haber sido una vez, todo dientes y ganas de complacer. Luego mi espada se movió, y él era solo un hombre que había elegido el lado equivocado de una historia. El acero se encontró con la carne. La sangre golpeó el suelo en un arco caliente. El salón estalló. Guerreros que habían permanecido congelados hacía momentos entraron en acción. Algunos saltando los bancos para interponerse entre el consejo y yo. Otros arrastrándose para proteger a los ancianos que aún se aferraban a su poder robado. Gruñidos desgarraron las gargantas. Las garras brillaron.
La cuidadosa red de jerarquía que había mantenido esta fortaleza erguida durante décadas se destrozó en un suspiro. Mi tío no dudó. Se transformó a mitad del salto, los huesos crujiendo, el pelaje brotando de su piel, su forma de lobo impactando frente a la mesa alta. Era enorme, todo gris oscuro y cicatrices, los ojos como dos fragmentos de cielo invernal. Vino directamente hacia mí, las mandíbulas abiertas. Lo encontré a mitad de camino. El impacto nos lanzó a ambos al suelo. Su peso me quitó el aliento, los dientes raspando la coraza de mi hombro. Saboreé sangre. Suya, la del salón. Rodamos, garras desgarrando estandartes, chocando contra bancos volcados. Los lobos se dispersaron a nuestro paso. Algunos se lanzaron, otros arrastraron a otros lejos. Nunca estuviste destinada a gobernar. Su voz gruñó a través del vínculo que une a nuestra especie en el calor de la batalla. Eras una debilidad que extirpamos, y tú una podredumbre que no olía a tiempo, respondí, metiendo una rodilla en sus costillas. Algo crujió, chilló, más rabia que dolor, intentando morderme la garganta. Me retorcí, dejando que sus dientes rozaran mi piel, sintiendo el ardor, usando su impulso para clavar mi hoja entre nosotros. El acero se deslizó bajo sus costillas. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un momento estuvimos nariz con nariz, su aliento caliente y agitado contra mi mejilla. Los arruinarás, jadeó, la sangre burbujeando. No, dije, me aseguraré de que tú no puedas. Arrancé la espada. Cayó pesadamente, el pelaje ya en retirada, su cuerpo encogiéndose en el hombre que había firmado mi exilio, con la misma mano que ahora arañaba inútilmente la piedra. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, mientras la luz se desvanecía de ellos. No hubo una última disculpa, ninguna comprensión repentina, solo una obstinada y amarga negativa. Murió como había gobernado, aferrado a una mentira incluso mientras lo aplastaba. A nuestro alrededor, el salón bullía con batallas menores. El sacerdote mayor intentó huir hacia una puerta lateral, solo para ser arrastrado por los mismos guerreros que habían estado de guardia a su espalda, sus rostros tensos con una furia sombría y sorprendida. Otros ancianos se encontraron frente a lobos, a los que una vez habían dado órdenes como si fueran muebles. El equilibrio del miedo se invirtió. Algunos conspiradores lucharon hasta el final, obligando a mis compañeros de manada a derribarlos. Otros cayeron de rodillas, las manos alzadas, las palabras de piedad convirtiéndose en súplicas. No los perseguí. No necesitaba hacerlo. La verdad que había desatado estaba haciendo el trabajo por mí. Cuando el último gruñido se desvaneció y el tintineo del acero cesó, un profundo y resonante silencio se apoderó del salón. Cuerpos yacían en la piedra, algunos inmóviles, otros gimiendo. La sangre corría en finos arroyos hacia las viejas grietas, llenando caminos desgastados por sacrificios más antiguos. Yo estaba en el centro, respirando con dificultad, el sudor enfriándose en mi piel, mi brazo de la espada temblando por el uso y la contención. Toda verdad que había arrastrado de la oscuridad colgaba a mi alrededor como una segunda capa. Lentamente, las miradas se volvieron hacia mí. No solo guerreros, no solo ancianos, sirvientes, cachorros, madres, ancianos que habían visto más inviernos de los que yo había vivido. Las expectativas brillaban en sus ojos, miedo y algo más suave, más frágil. Esperanza. Lo quisieran o no, este era el momento en que la profecía aún podía demostrar que tenían razón. Lo sentía caliente y brillante en mi pecho. Tenía el poder ahora. Ningún consejo por encima de mí,
ninguna mano de anciano en la rienda. Podría purgar este salón de esquina a esquina, limpiarlo con sangre y construir un trono con los huesos de cualquiera que alguna vez hubiera dudado de mí. Gobernar a través del terror, como me advirtieron que haría. Sería tan fácil. Ese era el peligro. Miré los cuerpos. El tío que había ordenado la muerte de mis padres. El sacerdote que había retorcido el nombre de la luna. Los ancianos que habían firmado el futuro de los niños por un poco más de control. No eran inocentes. Se habían ganado cada gota de sangre que manchaba sus manos. Y ahora su propia sangre se unía a ella en el suelo. Pero más allá de ellos, vi a Ana, las manos aún temblorosas, el delantal salpicado. Vi a José de pie, apoyado en una pierna, la sangre enredada en su cabello, los ojos fijos en los míos, esperando ver en qué dirección me giraría. Vi guerreros con armaduras rasgadas y rostros inciertos que habían seguido órdenes durante años sin haber visto nunca los documentos en los que se escribieron esas órdenes. Esto ya no se trataba solo de venganza. No lo había sido desde el momento en que volví a cruzar las puertas. Limpié mi hoja en la capa de mi tío y la volví a enfundar. El sonido hizo eco en el salón como el cierre de un libro. «Escuchad», dije. La palabra cortó los murmullos, las cabezas se levantaron, las orejas se agudizaron, incluso los cachorros se quedaron quietos. «Habéis visto lo que hacen las mentiras», continué, mi voz áspera pero firme. «Habéis sentido lo fácil que el miedo puede vestirse con palabras sagradas y llamarse la voluntad de la luna. Los visteis llamar a una niña maldita para proteger el poder que robaron. Eso termina esta noche». Un guerrero cerca del frente inclinó la cabeza. «¿Qué quieres que hagamos, Alfa?» «Quiero que recordéis», dije. «Recordad que, de esta noche en adelante, ningún líder en este salón está por encima de la verdad. Ni un sacerdote, ni un consejo, ni siquiera yo». Un murmullo de sorpresa dejé que se asentara. «Tendremos leyes», continué. «Tendremos derechos, tendremos juramentos, pero estarán tallados donde cada lobo pueda verlos, no escondidos en un agujero bajo el suelo. La ruta permanece abierta. La piedra de la profecía permanece donde todos puedan tocarla. Cualquier contrato que una a esta manada será leído en voz alta ante testigos, no sellado con cera y sangre en la oscuridad». «¿Y los que los siguieron?», gritó alguien. «Los que levantaron garras o hojas aquí esta noche responderán por la sangre que derramaron», dije. «Pero no todo seguidor es un conspirador. A algunos se les mintió tan seguramente como a mí. Juzgaremos por hechos, no por qué lado del salón fueron empujados a estar». Un murmullo de aprobación cautelosa. Respiré hondo, con un sabor a hierro y humo y algo nuevo. «No os gobernaré por el terror», dije en voz baja. «He visto lo que el terror engendra. Cobardes que se esconden detrás de profecías. Ancianos que arrojan niños a la nieve y lo llaman sacrificio. Os gobernaré con dientes, sí, y con garras cuando sea necesario. No soy blanda, pero también os gobernaré con los ojos abiertos. Si me pilláis retorciendo la verdad como ellos, espero que me arrastréis vosotros mismos de esta piedra». Me di la vuelta y caminé hacia los escalones del estrado. La alta piedra donde una vez estuvieron mis padres esperaba en la cima, salpicada ahora de sangre, vino y polvo. Mientras subía, mis rodillas querían recordar cómo se habían doblado la mañana en que me echaron. Mi cuello recordó el escozor de la marca fresca. Mis oídos recordaron el eco de la puerta cerrándose detrás de mí. En la cima me detuve. El salón se extendía abajo lleno de lobos, observando para ver si habían cambiado un tipo de oscuridad por otro. La luna se derramaba por los altos ventanales, bañando la piedra con luz fría.
Puse mis botas donde habían estado los pies de mis padres antes de que fueran borrados de las paredes. La vieja cicatriz en mi hombro ardía, la de mi primera pelea de verdad de cachorra. La cicatriz dentro de mi pecho ardía más fuerte. Fui desterrada de este salón cuando era niña. Dije, expulsada bajo una mentira para proteger un trono que nunca fue suyo. Volví para reclamar lo que robaron, mi derecho de nacimiento, la memoria de mis padres, la verdad misma. Dejé que mi mirada recorriera la sala una última vez. Pero eso no es suficiente, terminé. No me conformaré con una corona equilibrada sobre un montón de huesos escondidos. A partir de esta noche, ningún lobo será exiliado para proteger una mentira. Si debemos enviar a uno de los nuestros lejos, será por una verdad que estemos dispuestos a decir en voz alta, delante de toda la manada, bajo la plena mirada de la luna. El silencio siguió. Luego un solo aullido agudo de Ana. Se alzó, se quebró, luego se estabilizó. Otro se unió, luego otro. Pronto el salón tronó con voces, lobos aullando, no en un frenesí sin sentido, sino en algo que se sentía como una liberación. Eché la cabeza hacia atrás y dejé que mi propia voz se uniera a la suya. Por primera vez desde que me arrastraron por esas puertas, el sonido no me devolvió el eco de la fría piedra sola. Se encontró con otras voces, se unió a ellas, se convirtió en algo más grande. Cuando los aullidos finalmente se desvanecieron, bajé la cabeza y sonreí, pequeña y peligrosa. Ahora, dije dejando que una nota de cálida aspereza se deslizara en mi tono, si estás escuchando este relato más allá de estas paredes, dime, ¿desde dónde lo observas? ¿Y qué momento te conmovió más profundamente? ¿Las puertas abriéndose, la profecía rompiéndose, o el ladrón cayendo por fin? Dejé la pregunta en el aire, una invitación. Aférrate a ese sentimiento, añadí, porque la próxima historia que te espera es una pesadilla completamente diferente. Nada de Reyes Alfa, nada de cuentos Omega, solo un nuevo tipo de thriller con dientes listos para un